¿Vamos todos, chicos? Bueno, Tere está mucho mejor. Está ingiriendo ya líquidos y zumo. ¡Ánimo! ¡Estamos con vosotros! La lucha lenta y esperanzadora de Teresa Romero ha puesto el telón de fondo a las noticias, polémicas, alarmas y adopción de medidas para controlar la expansión del ébola. Con actos de colaboración que no acabaron de cuajar, como los de la reunión de ministros de Sanidad de la Unión o los contactos estadounidense-europeos. Iniciativas como la del ejército americano de enviar 3.000 hombres a Sierra Leona. Protestas de los sanitarios en Francia por falta de información. Asunción de culpas en Estados Unidos por el fallo de los protocolos. Y en España, petición de dimisión de la ministra de Sanidad, que dio explicaciones en el Congreso, y del consejero madrileño, quien ofrecía disculpas públicas a Teresa Romero por sus declaraciones iniciales. Al técnico sanitario Teresa, a sus familiares. Un nuevo caso en Estados Unidos, la enfermera Amber Joy Vinson, 10 falsas alarmas en Francia y 4 ingresos preventivos en Madrid y Tenerife, que finalmente dieron negativo. La lucha contra el foco del ébola en África, a excepción del contingente enviado por Estados Unidos, permanece como el capítulo olvidado por Occidente. La Organización Mundial de la Salud calificaba como decepcionante los fondos recibidos. Diminutos aliens mutantes surgidos de la noche de los tiempos a caballo entre la vida y la muerte. Al contrario que el resto de los seres vivos, pueden prescindir del aire, el agua, el alimento y la temperatura adecuada por tiempo indeterminado, permanecer latentes y despertar cuando las condiciones les son favorables. Colonizan las células del ser vivo al que infectan para poderse replicar. La célula infectada hace todo el trabajo hasta reventar para liberar a las miles de copias idénticas del virus. Se replican a muy alta velocidad y tienen la capacidad de variar enormemente. Ello lo que hace es que se puedan adaptar a muchas especies rápidamente y, por tanto, aunque tradicionalmente infecten a una solamente, siempre hay un mutante que se genera durante la replicación que es capaz de hacer lo que llamamos salto de especies, infectar a otra. La leyenda de Drácula reaparece en la historia de la medicina con una presencia tan fantástica como el mito. Aunque inmune a él, varios tipos de murciélagos africanos son el huésped transmisor del virus del ébola. Hay muchos virus que cuando están en una especie, por ejemplo en los murciélagos, que son mamíferos y que es la especie animal más abundante en el mundo, a ellos muchos virus no les hacen nada. Sin embargo, cuando saltan a los humanos, frecuentemente resultan mortales. Occidente está entrando en los lugares peligrosos. Entonces se está penetrando en lo que podríamos llamar el corazón de las tinieblas, con término tomado en préstamo a Conrad, en África, en el África rural, en el África aún no colonizada, y con ello, sin saberlo, se está entrando en el nicho ecológico del virus. Peter Piot, joven investigador en un laboratorio de Amberes, encontró por primera vez al virus del ébola en el termo que le remitió un colega de Kinshasa. 2 viales de sangre, uno llegó roto, de una monja muy enferma por un mal desconocido. El virus del ébola, el nombre del río de una aldea cercana, nació para la medicina bajo el microscopio de Piot en septiembre de 1976. La mayoría de brotes producidos desde el 76 en África, primero se producían en zonas todavía muy próximas al nicho ecológico, zonas muy rurales, muy poco colonizadas, y era difícil que se extendiera. Porque bueno, pues una población que vive en el campo, que se dedica a tareas agrícolas, donde hay poco vehículo a motor, donde el enfermo enseguida pierde la fuerza y no se puede mover y no puede difundir la enfermedad, pues normalmente aquello se traducía en que había una gran mortandad local en muy poco tiempo y, por así decir, al virus se le acababa el combustible, se le acababan los cuerpos que parasitan. Desde el brote de 1995, Médicos Sin Fronteras comienza la lucha contra el ébola en su zona endémica, el centro de África. El año pasado algo cambia.
la ONG hace saltar las alarmas sin demasiado éxito. El ébola está saltando las fronteras y se extiende hacia el oeste. Con un evento fortuito murió una persona que era un curandero médico que era muy conocido y al entierro de esta persona acudió muchísima gente. Y por las tradiciones africanas, o sea, se toca al muerto, etcétera, etcétera. O sea, ese día se contagió una cantidad ingente de personas. Y el problema fue que varias de estas personas que acudieron a este entierro eran personas que vivían en zonas urbanas. Y entonces se disparó por primera vez la epidemia en zona urbana. Hasta que comenzó esta epidemia, el número de casos que se había notificado en toda la historia desde que se descubrió el virus del ébola en el año 76, el número de casos era de alrededor de 2.500 casos. En esta epidemia solamente ya se han notificado desde marzo hasta ahora, en menos de 9 meses, se han notificado más de 8.000 casos. El hecho de que las epidemias se expandan mucho más rápidamente y con una dimensión mucho mayor en África se debe a que son países que no tienen recursos para detectarlas rápidamente y para atajarlas rápidamente. Hay que invertir allí para que ellos tengan esta capacidad, los brotes se atajen y no haya riesgo de expansión, es decir, la inversión en los países en que se ha originado esta epidemia es la única solución para evitar que continúe extendiéndose. El sistema inmune innato o adquirido en respuesta a la infección y sus derivados farmacológicos, las vacunas, son los métodos más eficaces de lucha contra los virus que nos infectan. Pero para un puñado de ellos carecemos aún de vacunas, son demasiado agresivos, mutan con gran rapidez o inutilizan el sistema inmune. El virus del ébola lo que pasa que tiene actividades secundarias que son muy malas para las personas, como es alterar el sistema de coagulación de las personas, producir hemorragias que sobre todo son internas, y aparte tiene algo que es común a muchos virus patógenos, que es producir una inflamación exacerbada en vías pulmonares, suele producir también inmunodeficiencia renal, alteración del hígado, con lo cual ataca a muchos órganos. La prevención del contagio sigue siendo la manera más eficaz de lucha contra las epidemias. Métodos relativamente sencillos, pero aplicados escrupulosamente, han permitido a Médicos Sin Fronteras permanecer 2 décadas tratando enfermos en áreas de gran riesgo sin bajas. Sabemos que hay medidas de protección que mitigan mucho el riesgo de contagio para el personal sanitario. El riesgo nunca puede ser cero, porque puede haber errores, pero la aplicación estricta de protocolos y su supervisión es lo que nos ha permitido trabajar a lo largo de casi 20 años en brotes de ébola, siendo el principal actor que trataba a los pacientes sin tener contagios. Atrapados entre el exceso de confianza y el pánico colectivo, quizá hemos olvidado el dicho nunca más literalmente aplicable a los virus. No hay enemigo pequeño. La naturaleza está creando vida desde antes de que la ciencia pensara en analizarla. Y en ese sentido es en el que advierto, o creo que hay que advertir, acerca de esa excesiva fe en que por conocer científicamente un problema, el problema va a estar resuelto. Pero la ciencia nunca corre tanto como la naturaleza. La naturaleza corre más y de maneras no siempre previsibles.